¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna por Paraguay TV HD. Y cuando iniciamos el programa de este año, Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Y también a toda la audiencia, un saludo especial. Nos olvidamos siempre de esta parte protocolar que hay que saludar y eso, ¿verdad? Pero hay tanta información que compartir con nuestra audiencia y principalmente esta que nos llena de orgullo siempre, ¿verdad? Anunciamos que uno de nuestros invitados de este año serían representantes responsables de JICA, la Agencia de Cooperación del Japón, y nos sorprendieron con estos productos procesados que están en japonés, pero son materia prima paraguaya que de aquí partieron, Gloria. Y que hemos tenido en el 2014 tanta información en cuanto a la producción, se hablaba inclusive casi de 50 millones de dólares de exportación solamente en el tema de sésamo, lo que significa eso para muchas familias que por lo general son de escasos recursos, en el cual se necesitan parcelas pequeñas, o sea que tiene un impacto social y por el otro lado como una cuestión así de semillas que nosotros exportamos. Después ellos nos van a contar cómo lo elaboran y cómo después vuelven a regresar a nosotros, ¿no? Asimismo, bueno, como el sésamo, que es casi el 70% del sésamo que consume Japón, probablemente se produzca en San Pedro, uno de los departamentos más pobres de este país y que está exportando esa cantidad de sésamo. En definitiva, no somos nosotros los que tenemos que contarte, sino que son nuestros invitados a quien damos ya la bienvenida. Así es que muchas gracias, ingeniero Keisuke Ito, representante residente adjunto, director general de Cooperación Técnica y Financiera. Muy buenas tardes. Antes que nada, le agradecemos mucho la invitación a este programa, darnos esta oportunidad de explicar las actividades de JICA. El privilegio de recibirlos nuestro, recordemos que también en gran medida este canal de televisión es fruto de la cooperación con la JICA y con el gobierno del Japón. Y hay una persona que siempre nos está llamando, siempre nos está pasando las informaciones, nos dice, mira que hay una beca, que puedes participar, que participe la gente de SICON. Ella es Maki Komatsu. Maki, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, César. Muchas gracias por la invitación al programa y es cierto, hoy vinimos a hablar un poco también sobre las becas que ofrecemos. También seguramente César nos va a contar la experiencia en Japón. Así mismo, bueno, es una experiencia maravillosa que espero que se replique. Vamos a ver cuántos lugares, cuántas becas existe este año. Pero como ya anunciamos y vamos a llegar a hablar de estos productos, ingeniero Keisuke, por cierto, su español es muy bueno. No tanto, pero hemos aprendido trabajando en Bolivia en los años 90 y Paraguay es el segundo país para mí trabajar en América Latina. Bueno, y la JICA, ¿qué tipo de organización es la JICA? ¿Cómo trabaja la JICA? Sí, JICA es una agencia gubernamental de Japón que implementa cooperación técnica y financiera para contribuir al desarrollo para los países en vías de desarrollo. Bueno, que inclusive hay que señalar, por lo menos hay experiencia en casi todos los ministerios. En salud ha tenido una experiencia exitosa en capacitación de enfermeras, por ejemplo, que es fundamental para nosotros. Y no es, por ejemplo, la tradicional en el cual uno tiene que ir a la universidad y demás, sino ellos iban, o sea, y es como un proceso por demás importante y era todo un programa que lo aplican y realmente estamos hablando de salud, que es un tema bastante sensible en el cual la JICA hace un trabajo realmente impresionante y sin mucho ruido, porque por lo general uno cuando hace una labor quiere que se vea, ¿no? Ellos tienen una forma de comunicar tan sencilla y de repente no buscan que se lo reconozca. La pero discreción sí de la cultura japonesa. Claro, pero sí que se vea el resultado, porque los resultados ahí sí se son ven. exigentes. Ahí sí, ¿Te acordás cuando el embajador de absolutamente. Japón se nos pone en el hospital de clínicas? Sí, absolutamente. Bueno, asimismo, entonces, cuando hablamos de la cooperación que tiene JICA con Paraguay, Keisuke, ¿por qué Paraguay, siendo un país tan lejano, que está a 12.000 kilómetros de distancia? Bueno, obviamente uno de los motivos ya nos adelantaba que tiene que ver con países en vías de desarrollo, pero ¿por qué Paraguay? Sí, bueno, Paraguay históricamente ha sido un país muy amistoso para Japón, ¿no? En 1919
se inició la relación diplomática entre Japón y Paraguay. Así que en 4 o 5 años vamos a cumplir 100 años de aniversario de la relación diplomática, ¿no? Y en cuanto a Paraguay, 1936, primer inmigrantes japoneses llegó a Paraguay, a Colmena, La Colmena, ¿verdad? Y después de la Segunda Guerra Mundial también llegaron muchos inmigrantes japoneses a Paraguay, sobre todo en los años 50, ¿verdad? Y siempre el gobierno paraguayo y el pueblo paraguayo ha sido muy amistoso a nosotros, ¿no? Además de esto, Paraguay también tiene una potencialidad, digamos, y creemos que Paraguay es un socio para nosotros. Bueno, en este caso tenemos todo lo que tiene que ver con la gama de productos que se envían, tenemos la cooperación japonesa, tenemos lo que es la parte de electrónicas, etcétera. Pero después está todo lo que tiene que ver con esta cooperación no reembolsable, con esta cooperación financiera, con la cooperación técnica que diariamente estamos viendo aquí en Paraguay. Sí, o sea, trabajamos en varios sectores, ¿no? Como mencionó, en tema de agricultura, tema de salud, tema de agua potable y infraestructura, ¿verdad? Tenemos 4 programas prioritarios. Primer área prioritario es desarrollo agrícola y rural, y segundo tema es la salud, y tercera es agua potable y luego infraestructura. Cuando ustedes hablan de, por ejemplo, ser socios, y ¿a qué se refieren? ¿Cuáles son los puntos de apoyar? Se entiende, apoyar en un país en vías de desarrollo, pero cuando hablan también de como que son socios, ¿a qué se refieren? Bueno, es que cuando Paraguay tiene algún problema que solucionar, ¿verdad? Nosotros siempre queremos trabajar de manera conjunta. No es que Japón viene y trabajar de manera unilateral. Siempre trabajamos con contrapartes paraguayos para solucionar el mismo para solucionar el mismo tema, ¿no? Trabajar. Y ahora el mundo es muy pequeño. Digamos, un país tiene algún problema, también afecta a otros países. En este sentido, Paraguay y Japón, la distancia es muy larga, ¿verdad? Sin embargo, como el mundo está acercándonos, tanto económicamente como ambientalmente y socialmente, en ese sentido, siempre nosotros pensamos que Paraguay es un socio muy importante para nosotros. Y sobre todo también cuando se habla y lo que es América Latina, siempre se lo considera como un potencial para el suministro de alimentos, por ejemplo. Eso es, estamos hablando de países muy grandes, como es el caso de Japón, que en algún momento, digamos, también se va a necesitar. Se habla de un 30% de crecimiento de la población global, y aquí estamos hablando, nosotros producimos tanto también, César, y para ellos es importante, igual que para nosotros, producir y venderlo. Sí, exactamente. Por ejemplo, en caso de sésamo, como ya mencionó, que acerca del 70% de sésamo consumido en Japón viene de Paraguay, ¿verdad? Nosotros dependemos mucho de alimentos importados, y obviamente Paraguay es uno de los países muy importantes como exportador de alimentos, ¿verdad? Y eso, justamente, ingeniero, en ese caso hablamos del sésamo paraguayo, no es la carne, es el sésamo. En esta distancia, ¿por qué Paraguay con el sésamo? Porque probablemente existan países mucho más cercanos donde el costo de la distancia sea más económico. Ahí hay un nexo, hay una reciprocidad para que nuestro sésamo, para que esta semillita que vemos aquí, sanpedrana, vaya digo San Pedro porque es una de las regiones donde se produce más cantidad de sésamo. Sí. Eso es por la calidad. Calidad de sésamo paraguayo es excelente para consumidores japoneses. Obviamente se produce en muchos países sésamo, en América Latina, en caso de América Latina, Guatemala, Bolivia, ¿verdad? Ellos también producen.
En África también se produce sésamo, pero dentro de los, o sea, sésamo en el mundo, Paraguay, sésamo paraguayo es mejor para nosotros. ¿Se puede decir que es la tierra, cómo producimos, Maki, es la vos sos semilla? paraguaya, ¿verdad? Sí. Yo soy una de las descendientes japonesas. Tu raíz vino de Japón hace 80 años o más. Sí, en realidad mis padres, mi papá llegaba hace unos 55 años atrás. Sí. Y bueno, ya sos paraguaya, ¿verdad? Sí, yo soy muy paraguaya. ¿Y cómo ves esto? O sea, que hoy para Dos Gigantes te toca trabajar con tu país de originario, Sí. ¿verdad? Con tus raíces. Y realmente es un orgullo que nuestro sésamo paraguayo esté en Japón, ¿verdad? Inclusive viene, o sea, ellos vuelven a procesar y vienen con los productos comestibles, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? A ver, para que la audiencia pueda ver también. Tenemos, bueno, por un lado están lo que son los sésamos en granos, el sésamo negro y el sésamo blanco, ¿verdad? Y después tenemos, estos ya son pomadas, ¿qué son? Pastas. Son pastas. Sí. Que se acompañan con la comida, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto en realidad es aparte. Sí. Esto es una caja de queso de soja, Ajá. que cuando hubo el tsunami, el terremoto, el desastre natural conocido en Japón, Sí, sí. los paraguayos se juntaron, digamos, y enviaron la soja paraguaya para que se procese en Japón y sean enviados a los afectados, ¿verdad? Como en Japón se consume mucho el tofu, que es el queso de soja, fueron muy bien recibidos. Ya. Bueno, y ahí tenemos los productos procesados. Cuando hablamos justamente del tsunami, eso fue en marzo del 2011, cuando me toca hablar de la historia de esta televisión de Paraguay TV, siempre recuerdo que en Japón está viviendo uno de los peores desastres naturales de su historia, pero sin embargo aquí en Paraguay estaban los técnicos de JICA, los enviados por Japón, instalando lo que es hoy Paraguay TV. O sea, y uno hubiera dicho, bueno, están con estos problemas, pasa esto en Japón. No, yo decía, no, tenemos que trabajar, tenemos que sacar la televisión paraguaya, la televisión digital tiene que nacer, y estaban aquí trabajando. Probablemente en sus tiempos de oraciones o en sus tiempos de meditación llamaban a sus familiares para ver qué pasaba, pero esto pasaba en el momento en que también sucedía lo del tsunami en Japón. Bueno, así es que acá ya vemos, nos llena realmente de orgullo ver ya el producto procesado. Imagínense ustedes en letras japonesas, y seguramente, como mi japonés no es muy bueno, pero yo sé que por ahí dice hecho en Paraguay, ¿verdad, Maki, ingeniero? Sí, efectivamente, son, sin duda, son materia prima, viene de Paraguay, ¿verdad? Y esos son materia prima y otros son, o sea, sésamo procesados, ¿no? Nosotros consumimos en realidad mucho sésamo, sésamo en Japón, pero lastimosamente en Paraguay ustedes no consumen sésamo, ¿verdad? Pero es muy nutritivo, les recomiendo a comer sésamo. Hay que acá consumir. En Paraguay también. Ya nos van a dar la Consumimos de receta. alguna manera. Sí, ya nos van a dar la receta también, y también vamos a hablar de cómo se proyecta el 2015 en materia de cooperación, y algo sumamente importante que tiene que ver con las becas que ofrece la JICA. Vamos a hablar de eso luego de una brevísima pausa, pero antes queremos dar la bienvenida a SAP, Empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay, que desde esta semana se suma dentro de nuestros auspiciantes de empresas, en este caso una empresa nacional que apoya la emisión de Tribuna. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.